Para hablarnos sobre el tema, tenemos vía Sky a Lina Correa, periodista de La Voz de América. Buenas tardes, Lina, bienvenida a la República Dominicana y cuéntanos qué ha pasado en el día de hoy, además sobre la intervención de Obama. Francisco, muy buenas tardes y un placer estar con ustedes. Esta mañana, sobre todo, se conocieron estas experiencias de ciudades que han tenido amenazas o casos de ataques extremistas, entre ellas, sobre todo ciudades estadounidenses, entre ellas Minneapolis, Minnesota, St. Paul, Los Ángeles y Boston. Recordemos que, por ejemplo, los ataques terroristas en la maratón de Boston generaron un proceso que es parte de todas estas experiencias. Es un punto común lo que mencionábamos en el informe y es la participación comunitaria. Esta cumbre tiene un aspecto muy importante y es que no apunta solo a diseñar una estrategia y casi que no es el principal punto diseñar una estrategia con respuesta militar ante la amenaza de extremistas, sino atacar la raíz del problema. Y esa raíz, según se ha escuchado durante la mañana de hoy y en la tarde de ayer, que fue cuando empezó esta cumbre, se encuentra en la vulnerabilidad, sobre todo de los jóvenes, que encuentran oportunidades y una esperanza de vida que les dé una salida para ser mejores seres humanos y para desarrollarse de manera integral dentro de sociedades, sobre todo cuando son inmigrantes dentro de sociedades que no los acogen. Y en este sentido es bien importante la experiencia estadounidense y esta es una de las fortalezas de haber celebrado esta cumbre aquí en Washington, en Estados Unidos, porque este es un país netamente de inmigrantes y este es uno de los puntos que esta mentalidad de recibir a los inmigrantes le ha permitido a la sociedad estadounidense hasta ahora, de manera relativamente exitosa en comparación con otras ciudades europeas, hacer frente a este tipo de amenaza terrorista. El ejemplo que mencionábamos, por ejemplo, perdón la repetición, el ejemplo que mencionábamos en la nota de Minneapolis, St. Paul, Minnesota, es porque allí habita una de las comunidades más grandes de somalíes y sus jóvenes son particularmente vulnerables a esta amenaza terrorista y este reclutamiento que tratan de hacer desde afuera los grupos que practican esta violencia extremista. Lina, precisamente la campaña diseñada hacia la juventud, pero también otras alternativas para personas que ya pasan la edad de los jóvenes. Claro que sí, además porque son claves en el involucramiento, en la participación con las autoridades, no solamente civiles, también con las autoridades locales religiosas y con las autoridades también policiales, porque todos hacen parte de una estrategia integral, sobre todo de prevención, para detectar cuando hay un joven, por ejemplo, un joven o una persona vulnerable, no solamente por falta de oportunidades, sino también porque tendría problemas mentales. En estos casos, por ejemplo, la persona del FBI que representaba esta experiencia de Minneapolis, Minnesota y St. Paul, mencionaba que esta persona era tratada como un caso especial a la quien se le aplicaban o medidas de intervención o medidas de resocialización antes de que se convierta en un criminal. Entonces aquí la clave es participación comunitaria y detección temprana de posibles amenazas. Lina, hemos visto algunos ataques de los extremistas en la zona de Europa, principalmente. Estados Unidos está tomando previsiones ante posibles o eventuales participación de los yihadistas básicamente en su territorio. Claro que sí, este tipo de experiencias comunitarias son parte de la estrategia que se pretende a través de este evento. Perdón que se me enrede un poco la lengua, pero es que está muy frío y cuando eso sucede en directo, a veces las palabras no salen como deberían. Esta es parte de la convocatoria que se hizo Estados Unidos porque se ha visto, según los analistas que han participado en este evento, que realmente hay diferencias, como lo mencionábamos también en el reportaje, destacábamos el testimonio de esta profesora. Ella es la líder del grupo de mujeres musulmanas dentro de Estados Unidos y ella manifestaba que hay una diferencia radical, por ejemplo, entre la comunidad musulmana en el Reino Unido y en la de Estados Unidos. Y diferencia que se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que casi el 50% de la comunidad musulmana en Estados Unidos tiene grado universitario, no así en el Reino Unido, y ella decía, según sus palabras, esto hace una diferencia.
Bueno, Lina, no queremos abusar mucho, sabemos que hace un gran esfuerzo estar frente al clima, al frío, pero precisamente has hablado de eso y hay un frente, hay una tormenta invernal que ha estado afectando al país durante las últimas 24 horas. ¿Cuáles son las condiciones actuales? ¿Cuáles son las previsiones para las próximas horas? Las previsiones es que va a haber mucho más frío, sobre todo en la parte nordeste del país. Ciudades como Boston, Nueva York están sufriendo temperaturas mucho más frías que aquí en Washington. Y aquí van a estar bajo 0 grados Fahrenheit, lo que quiere decir que va a estar bajo 0, más de 2 dígitos en grados centígrados para los países en Latinoamérica. Y nosotros en Washington no nos podemos quejar si comparamos con las temperaturas que se viven, que se sienten en este momento en Boston o en Nueva York. Inclusive los bostonianos o los neoyorquinos se burlan de nosotros aquí en Washington porque nos quejamos cuando ellos están sufriendo mucho más frío que nosotros inclusive, y las perspectivas son mucho más frías para las próximas horas. Bueno, gracias por este amplio reporte y decirte que acá entonces en el Caribe el clima es bastante bueno y estamos disfrutando de un calorcito. Buenas tardes. Por estar allá. Estás invitada, Lina, estás invitada. Muchísimas gracias. Era nuestra compañera de la cadena aliada, Lina Correa, de La Voz de América, reportándonos en vivos vía Skype desde Washington, capital de los Estados Unidos.